Muy buenos días, amada iglesia. Un gusto de verlos un día más, día del Señor. Hoy día estamos en el capítulo 12 de Josué. Los que ya han venido varias semanas saben que estamos en una serie a través de todo el libro de Josué y llegamos a un pasaje en que vemos un conteo de los reyes derrotados por Israel y Josué. Se dieron cuenta cuando la hermana Cintia leía el pasaje, decía otro rey más y otro rey más. En total, para facilitarnos el conteo, decía 31 reyes derrotados. Pero este texto está obviamente en un contexto, en un gran contexto de Josué obviamente y de la historia de redención. Este texto no podemos leerlo por separado obviamente, y también quería animarlos que en sus casas pudieran leer el capítulo completo. Hoy día leímos desde el 7 al 24, donde están los reyes derrotados por Josué, pero en el versículo 1 al 6 están los dos reyes derrotados por Moisés. O sea, 31 más 2, ¿cuánto es? 33 reyes derrotados, ¿cierto? Les fue bien en matemática a ustedes, ¿cierto? Están despiertos, muy bien. 33 reyes derrotados. Pero tiene un contexto inmediato este pasaje. Y quisiera que recordáramos el último versículo del capítulo 11, que dice así, la parte B: y la tierra descansó de la guerra. Hubo un periodo de paz. Y cuando hubo un periodo de paz, el autor de este libro se dedica a hacer un conteo, un recuento de lo que Dios ha venido haciendo. No solamente con Josué, también se remonta a Moisés, lo que Dios ha ido haciendo en su historia de redención. Lo que vamos a hacer hoy entonces es un recuento, es recordar. Y el sermón de hoy se titula Recuerda, medita, agradece, celebra. ¿Qué vamos a hacer hoy día entonces? Vamos a recordar. Y recordar para meditar. Y meditar para agradecer. Y agradecer para celebrar. Ese es el orden que vamos a seguir este sermón. Entonces vamos a ver que la tierra descansó de la guerra. Si usted lee Josué 1 al 11, hay harta oposición directa, indirecta, hay harta acción. Si esto fuera una serie, sería una serie con mucha acción. Se recuerda que muere Moisés, el Señor le encomienda a Josué que siga con la tarea de liderar a este tremendo pueblo, a liderarlo hacia la conquista de la tierra prometida, una tierra que estaba habitada por muchos reyes y ejércitos. Era una contienda desigual, como podría decir alguien por ahí, y vemos que en realidad Israel no tenía ninguna capacidad para poder triunfar y conquistar esta tierra que estaba habitada por pueblos guerreros. El Señor le dijo, tienen la tierra prometida, donde fluye leche y miel, pero esta tierra estaba habitada. No solamente había que habitarla, había que cruzar un río. ¿Se recuerdan eso? Un río que estaba desbordado. Y el Señor le dio la victoria, detuvo el río, pasaron y empezaron con la conquista. Vemos Jericó, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a recordar, vamos a meditar, vamos a agradecer y celebrar. Esto es lo que pasa acá. Entonces, después de este descanso de la guerra, este capítulo 12 se introduce acá para recordar y hacer un recuento. Al leer versículos 1 al 6 vemos cómo el Señor ya había comenzado una obra de conquista venciendo a dos reyes. Ustedes pueden devolverse, esto tiene un hipervínculo. Dice, ¿dónde estaba esto? Deuteronomio 2 y 3. Ustedes pueden ver ahí cómo fue la conquista y la victoria sobre estos dos reyes que estaban al otro lado del Jordán. Entonces vamos a ver hoy que Josué, el libro de Josué, es la historia de redención de Israel. Aquí el victorioso no es Josué. Aquí el victorioso no es Israel por sí mismo.
Es Dios dándole la victoria a Josué y a Israel. Una victoria que ya había, un plan que ya había comenzado. Comenzó mucho tiempo antes. Uno puede ver que había promesas, incluso desde Abraham, una historia de redención, y mucho más atrás, desde la caída en Génesis, que Dios dice que va a levantar a un pueblo y va a dar la victoria y la salvación. Pero vemos cómo Dios saca a este pueblo de Egipto, lo saca de la esclavitud, lo saca de la opresión y lo lleva en libertad hacia el desierto y rumbo finalmente a la tierra prometida. Queremos hacer un alto acá. Mientras caminamos con Dios, a veces estamos en plena lucha. Luchamos en el trabajo, luchamos a veces con las cosas domésticas, luchamos con los estudios, luchamos con el tráfico, luchamos con los automovilistas, ¿cierto? Luchamos a veces con las sábanas, ¿cierto? Luchamos con la vida completa entera. A veces estamos en plena lucha. Pero el Señor aquí nos dice que nos da tiempos de paz, llamándonos a descansar, llamándonos a recordar su obra de redención, meditar en ello para vivir agradecidos, humildes, llenos de fe, esperanza y amor. Aquí vemos que luego de tanta lucha, en estos 11 capítulos de mucha lucha, oposición, de desgaste, de altos recursos y fuerzas involucradas, llega un tiempo hermoso de paz y la tierra descansó de la guerra. Hubo un periodo de paz. Como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de amar, tiempo de reír, de llorar, y al final dice tiempo de guerra y tiempo de paz. Este era un tiempo de paz. Le digo, en su vida también debe haber un tiempo de paz. Y el Señor le regala tiempo de paz, incluso hoy. En medio de tanto trajín, de tanto afán, de tantas preguntas, el Señor, con su gracia, nos regala un tiempo de paz. Hay temporadas de paz. Y dice, qué bueno. A veces son una tras otra, tiempo de guerra, tiempo de opresión. ¿Han visto esa temporada? Oye, el capítulo bueno ese. No acaba nunca. Y a veces uno dice, cuando viene una, vienen todas juntas. Pero acá Dios nos regala tiempo de paz. Y le adelanto una cosa. En todo momento y circunstancia, el Señor nos permite, nos regala tener tiempos de paz. Este tiempo de comunión en el Señor, el día del Señor, es un tiempo de paz. Tiempo para recordar, meditar, agradecer y celebrar la historia de redención. El tiempo que tiene usted en su casa con el Señor es un tiempo que el Señor te provee para tener un tiempo de paz. ¿Para qué? Para recordar, meditar, agradecer y para celebrar. Entonces, ¿qué vamos a recordar hoy? Vamos a recordar 3 cosas. Recordar la historia de redención. Vamos a recordar el presente, cómo debemos vivir. Y vamos a recordar también cómo el Señor nos promete una esperanza futura. Lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y seguirá haciendo. ¿Qué hizo el Señor con este pueblo? ¿Y qué hace el Señor contigo? Esta historia de Israel, en la conquista, es la historia bajo el liderazgo de Josué, pero en que por el poder y la gracia de Dios, el Señor avanza a la conquista de la tierra de Canaán. ¿Se recuerdan que 31 de octubre se celebró el Día de la Reforma, ¿cierto? Y hay un ícono, y hay frases, y hay enseñanzas
que se levantan como los 5 puntos, que no es el todo de la fe reformada, que es parte de, pero muy importante recordarlo, que es por fe, ¿cierto? Que es por gracia, solo y exclusivamente por los méritos de Cristo, conforme a su palabra, para la gloria de Dios. Si recordamos la historia de la redención y vemos cómo Dios ha actuado por los siglos de los siglos, salvando al ser humano, vemos en la historia de redención de Israel también cómo el Señor obra de esta misma forma. Era un pueblo que era débil, no tenía mucho que ofrecer al Señor. De hecho, era incapaz de salvarse. Fue salvo por gracia. Fue salvo por medio de la fe en el Mesías que habría de venir. Avanzaron y vivieron conforme a su palabra. La palabra que se le entregaba, ellos afirmaban, se aferraban a ella. Y era la fe en el Mesías que habría de venir. De hecho, Hebreos 11 habla de que todos ellos miraron a la promesa. Se estuvieron como mirando al invisible. Se estuvieron mirando a Cristo, que ya estaba siendo revelado en el Antiguo Testamento. Y recordaron que no era por su fuerza, ni para su propia gloria, sino para la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo es la historia de la redención? Nadie podría decir y jactarse que estaban ahí, que habían llegado a la conquista por sus propias fuerzas. Nadie podría decir, miren lo que hemos hecho, miren lo que hemos logrado. ¿Alguien podría decir eso? No, si se recuerdan que capítulos atrás simplemente el pueblo había desobedecido. Israel había desobedecido, Josué había desobedecido. Y antes incluso, con Moisés, el pueblo se había desviado, arrancado del Señor, había formado ídolos. Entonces, ¿alguien podría osar decir que Israel había conquistado esta tierra por su propia fuerza, por sus propios méritos, para su propia gloria? ¿Porque ellos podían hacerlo? ¿Porque tenían la capacidad? No. Llegaron hasta ahí solamente y exclusivamente por la gracia y la misericordia del Señor. Si usted está acá hoy, incluso, en el estado en que esté, ha llegado hasta acá solamente y exclusivamente por la gracia y misericordia de nuestro Señor. ¿Alguien podría decir algo distinto? Decir, no, aquí yo estoy por mi propia fuerza. Aquí estoy porque he hecho todo perfecto en la vida, porque nunca he fallado. Estamos acá por la misericordia del Señor y para su propia gloria, viviendo por fe conforme a su palabra. Y aquí recuerda, hace un conteo, dice, recuerda que antes con Moisés vencimos a estos 2 reyes que estaban al otro lado del Jordán. Ustedes pueden leer el versículo 6 del capítulo 12 que dice, a estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Hoy en nuestra vida cristiana entonces, haciendo un paralelismo, en la cual estamos en un camino hacia la tierra de Canaán celestial, nuestra verdadera y mejor tierra, hemos sido sacados de la esclavitud del diablo y del mundo. Han sido desgarrados, sacados, salvados. Porque en esa vida, nuestra propia vida estaba sujeta al pecado y condenada solamente a la muerte. Pero hemos salido. No por nuestras propias fuerzas ni recursos. Hemos salido rescatados con mano fuerte, con brazo extendido, con una nueva vida del Espíritu Santo, bajo el gobierno de Cristo, como pueblo de Dios, siendo parte de un reino, del reino celestial, para vivir
conforme a su palabra, llenos del Espíritu. ¿Se dan cuenta para qué nos sacó el Señor? Para vivir una vida nueva, distinta, diferente. Una vida de poder, de autoridad, de gracia. Hago un paréntesis. Nuestra vida cristiana no se trata solo de resistir los embates del enemigo o de luchar miserablemente con las tentaciones del mundo hacia nuestra carne. Se trata de una nueva vida en Cristo. No solamente para resistir, sino para avanzar. Es el Evangelio, que es poder de Dios, que transforma nuestros corazones para vivir como su pueblo, para dar a conocer la gloria de Dios, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, esto que estamos haciendo hoy es recordar la historia de redención de Israel, pero también recordar tu propia historia. Recordar la historia de redención de tu vida y tu familia. ¿Cómo llegaste a conocer al Señor? ¿Cuándo Dios se dio a conocer a tu vida? ¿Cómo Él te buscó y te rescató? ¿Cómo te sacó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo está siendo el proceso incluso? Eso es gracia y misericordia del Señor. Recuerda entonces la historia de redención. Ellos llegaron ahí, a este momento después en que comienza a contar que destruyeron y avanzaron sobre 31 reyes. ¿Se dan cuenta que realmente la batalla y la contienda era desigual? Luchar contra 31 reyes. Y uno podría decir ya, ok, al principio con Moisés era por gracia y por fe, pero aquí era por obra de cada uno de ellos. ¿Podemos decir eso? No, siempre ha sido así. Desde la salida de Egipto hasta la conquista, era obra del Señor. Obra y gracia del Señor. Avanzaron entonces. Y les pregunto, ¿cómo fue que llegaron hasta ahí? En base a una promesa, que era antigua, pero también un poco más reciente. ¿Se recuerdan cómo comienza el libro de Josué? ¿En qué capítulo comienza Josué? Parece estar atento, ¿no? 1, ¿cierto? Josué 1. Y les dice, ¿cómo va a avanzar? Yo los he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ponga Josué 1, versículo 5, y ponga ahora Josué 12. Oye, lo que están viviendo acá era lo que Dios había prometido en Josué 1. Y aquí les dice cómo debe vivir. Y nos recuerda incluso hoy cómo debemos vivir. El primer punto era recuerda la historia de redención. Y ahora recuerda cómo debes vivir. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En primer lugar, el Señor está contigo. Pero no de manera particular solamente. El Señor está con su pueblo. El Señor está con su iglesia, donde quiera que ésta se reúna. Entre toda lengua, toda la nación. El Señor está con su iglesia para avanzar, para vencer, para que las puertas del Hades tiemblen. Sabiendo, confiados, tranquilos, que el Señor guía a su pueblo, guía su misión, con su Espíritu Santo, con su palabra,
le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero aquí no habla de una fe estoica, de un esfuerzo estoico. No habla de una valentía humana. Habla de esa clase de esfuerzo y valentía que es obra del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuando estaban los discípulos siendo perseguidos en Hechos? Y van y oran, y el Señor los llena de poder, de autoridad y de denuedo, de valentía para predicar el Evangelio. Es ese tipo de esfuerzo y de valentía, ese poder del Espíritu Santo para vivir más allá de mis fuerzas y más allá de mi valentía, que a veces es tan poca. ¿Usted podría ser valiente por sí mismo? Nos van a temblar las cañuelas. Unos pueden ser más osados que otros. Otros podrían decir: sí, yo soy capaz de tirarme en Benji. O soy capaz de tirarme de un avión en paracaídas. Y mirar, incluso saludar así. ¿Sí? ¿Cómo miran? ¿Y cómo saludan la cámara entre todos ellos? ¿Han visto cuando se tiran de esos aviones? Y se tiran y sonríen. Y yo estaría en un infarto yo. Pero claro, osadía humana, y está bien. Dios dota a algunas personas con esa osadía que yo no la tengo. Pero aquí está hablando de otro tipo de osadía, otro tipo de valentía, otro tipo de esfuerzo, que es del esfuerzo del poder del Espíritu Santo para vivir como debemos vivir, para vivir conforme a su palabra, para obedecer sus mandamientos, para correr a la cruz de Cristo. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. ¿Qué repite? Esfuérzate y sé valiente. Otra vez dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para cuidar de qué? Porque aquí define el tipo de valentía. Dice: no, yo soy valiente. Si viene a asaltarme, yo me bajo y lo espanta todo, soy valiente. Uy, tenga cuidado con eso. No por valentía. Porque el tipo de valentía que habla acá te lo expresa. Sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En eso hay que ser valiente. En eso hay que ser esforzado. En eso hay que tener el poder del Espíritu Santo para vivir conforme a su palabra. ¿Cierto? Entonces te dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. En eso sé valiente. Corre, búscalo, esfuérzate. Que Él sea tu todo, que sea tu mayor tesoro, como oramos por los niños. También por tu vida, que sea tu mayor tesoro. En eso sé valiente. Si te cuesta subirte al techo y miras y crees que te vas a caer, pide ayuda al Señor igual. Pero hay algo mucho más poderoso y mucho más relevante, en lo cual le debes pedir valentía. ¿Saben qué es? En cumplir la voluntad del Señor. Porque ahí somos cobardes. Y a veces somos hasta rebeldes, incluso. Entonces, ¿sabes qué? Devuélvete, renuncia a tu rebeldía, renuncia a tu cobardía, y en vez de decir yo no puedo hacerlo, decir: Señor, en ti lo puedo. Por los méritos de Cristo, por gracia, por fe, conforme a tu palabra, en el poder del Espíritu Santo, viviendo para la gloria de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí está. Sea valiente, abra este libro. Corra, abra este libro. Sea valiente, estudie este libro. Sea valiente, ame este libro, ame la palabra del Señor. Vívala. Deleítese en la historia de redención. Deleite en cómo el Señor salva a su pueblo.
y cómo está ahí para guiarnos a la victoria en Él. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien no significa algo exitista. Es bien conforme a la voluntad del Señor. Es bien conforme a su misión, a su propósito, su plan y su propia gloria. Porque a veces las cosas que, entre comillas, nos salen mal, entre comillas, el Señor transforma para bien. ¿Sabes para qué? Para que puedas conocerlo a Él y darlo a conocer. ¿Sientes que a veces las cosas te salen mal? Que avanzas y qué difícil esta vida. El Señor te dice, el Señor está ahí dispuesto para que te salgan bien las cosas. ¿Qué implica eso? Aquí estoy. Quiero darme a conocer, dice el Señor. Quiero que me conozcas. Y quiero que me des a conocer. Y así como Pablo decía, quiero que sepan más bien que todo lo que me ha sucedido ha sido para el avance de la obra del Evangelio. En tu corazón y en la vida de otros. Si cambia la perspectiva. El bien es conocerlo a Él. Es conocer su vida, su consuelo, su esperanza de gloria. Y mira que te mando. ¿Qué cosa? Que te esfuerces. No con tus fuerzas. Con el esfuerzo y el poder del Espíritu Santo. Y que seas valiente. No temas ni desmayes. Que no te tiemblen las cañuelas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y pasaréis el Jordán y van a tener la victoria. ¿Cómo vivió este pueblo entonces? Confiado en que Dios estaba ahí, que nunca deja ni abandona, siendo fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, viviendo conforme a su palabra, con fe en el Señor, por gracia, viviendo por Él y para Él. Les pregunto entonces ahora, ¿cómo debemos seguir viviendo? Aquí no se trata de si está actualmente en tus circunstancias en un tiempo de paz. ¿Está en tiempo de paz hoy? ¿O igual tiempo de aflicción? ¿Usted sabe cómo está su corazón? A veces está ahí como, a veces sí, a veces no. Pero usted dice, ¿sabes qué? Vive un tiempo de paz hoy, sabiendo que vamos a la tierra celestial, donde allá disfrutaremos un tiempo completo de gozo y de paz. Allí no habrá tribulación, allí no habrá ningún dolor, allí no habrá ningún pesar. Va a ser un tiempo de gozo, consuelo, de alegría. Pero mientras tanto, hoy podemos seguir viviendo esa paz que inunda nuestros corazones en cualquier circunstancia. Hay un himno muy antiguo que dice: puedes tener paz en la tormenta. Van a empezar a cantar algunos, ¿cierto? Y en verdad puedes tener paz en medio de la tormenta. A veces pensamos que la paz solamente la podemos vivir cuando ya todo se calmó. El Señor te regala paz en la tormenta. Hoy vamos todos camino a Canaán, como dice otra alabanza, ¿cierto? Caminando voy para Canaán, ¿cierto? ¿Dónde va usted? Respóndame. Camino a Canaán, ¿cierto? Es la mejor tierra, es la patria celestial. Mientras tanto vivimos como peregrinos y extranjeros. Mientras tanto anhelamos la paz del Señor. Mientras tanto podemos vivirla. Mientras tanto también estamos en conflicto. Estamos en afán, en dificultades. Pero hoy podemos vivir esa perfecta paz. Primero, estando en comunión con el Señor. Esa paz se vive estando en comunión con el Señor.
tu corazón está desviado, arrancando del Señor, anda y pide perdón al Señor. Segundo, anda y pídele al Señor valentía. ¿Para qué? ¿Valentía para qué? ¿Me pueden responder? Para vivir su palabra. Si estás luchando con la palabra del Señor, vivir su mandamiento, el Señor está ahí para decir, ¿sabes qué? Es posible. Y tercero, recuerda que esta no es tu tierra, que esta no es tu patria, que vas camino a la patria celestial. Es la hora ya y todavía no. Pero podemos vivir esos adelantos de la gloria del Señor hoy, por medio del Espíritu Santo, conforme a su palabra. Te pregunto, ¿qué es lo que hoy aún no te deja vivir en paz? ¿Personas? ¿Situaciones? ¿Dificultades? ¿Tu carácter? ¿El carácter de otros? ¿Tentaciones? Ve y corre al Señor. Y dile, Señor, quiero vivir bajo la sombra de tus alas, en paz en medio de la tormenta. Y que hoy día puedo decir tranquilamente, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, mi Redentor, mi Pastor, me hace vivir confiado. Se los invito entonces a recordar, ¿qué cosa? La obra de redención. Meditar en la obra de redención. Agradecer la obra de redención. Y celebrar la obra de redención. Y vivirla hoy, sabiendo que un día vamos a agradecer de manera profunda y vamos a celebrar todos juntos la gloria del Señor. Los invito a orar y luego a cantar y celebrar a nuestro Señor. Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú eres nuestro Redentor, porque recordamos la historia, y cuando la recordamos, meditamos en tu obra, vamos agradecidos, humildes, sencillos, sabiendo que nada es por nuestras fuerzas, ni por nuestros méritos, sino todo por el mérito de Cristo. Y queremos vivir para tu propia gloria. Y te pedimos que todo lo que impide que podamos vivir en paz en medio de tormentas o aflicción, lo podamos dejar a un lado para mirarte a ti, el Príncipe de paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.